Muy buenas noches, bienvenidos a su Manual de Vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. Desde luego, y antes de empezar el programa, quisiera hacer una pequeña mención referente a estamos viviendo escasez en cuanto a la gasolina en nuestra ciudad. Me parece importante que tratemos de cuidar el orden, cuidar la educación, las buenas maneras, evitar hacer dobles filas, querer meterse, armar pleito. Es importante que nos demos cuenta que el desabasto debería de propiciar en nosotros una actitud más civilizada de lo normal. Poder formarnos y esperar pacientemente. Sabemos que va a haber largas filas en las gasolineras donde sí hay gasolina y debemos de tratar de evitar querer estar en doble fila, meternos, armar pleitos. Tenemos que aprender a ser pacientes. Estamos viviendo una situación que, sea como sea y cual sea la razón por la que se está dando, nos toca vivir esta realidad y creo que lo que deberíamos de hacer es tener la mejor actitud. Y la mejor actitud es, no por estar enojados y molestos vamos a lograr un mejor abasto, y lo que tenemos que hacer desde luego es tener paciencia. La situación se va a arreglar, se va a remediar, tal vez vaya a pasar tiempo, piensan que probablemente en todo el mes el abasto va a ser irregular hasta que finalmente llegue nuevamente a regularizarse, y lo que sí es importante primero es cuidar, no generar doble fila, no atorar el tráfico, no estar queriendo meterse en dobles filas. Y la otra parte es, trata de evitar el uso desmedido de tu automóvil. Trata de ver la manera en la que pueden, entre los vecinos, con las personas que tienes y conoces, que puedan evitar cada quien salir solos en su coche cuando van en la misma dirección. Creo que es un momento importante para tratar de buscar la manera de, con los vecinos, hacer un pool, un grupo donde pueden salir a dejar a los niños a la escuela, donde pueden ir a recoger algunas cosas, donde pueden... Y esta parte me parece importante porque sería la forma como sociedad civil empezamos a manejar las cosas diferentes. ¿Qué sucedería si en este mes nos ponemos de acuerdo y empezamos a ver la manera para que de lunes a domingo cada día los coches con placas de terminación en 1, por ejemplo, van los lunes a cargar 1 y 2, los martes 2 y 3, los miércoles 3 y 4? ¿Qué pasaría si empezamos a utilizar nuestras redes para poder propiciar una situación de este tipo donde de alguna forma nos vemos beneficiados en un orden y en un respeto sin necesidad de que nos sea impuesto, simplemente por la conciencia de saber qué importante es cuidar esta parte? Si lo pudiéramos hacer, creo que esto nos ayudaría mucho. Cuando uno vive situaciones difíciles es el mejor momento para aprender a tomar conciencia y pensar las cosas diferente. ¿Tú de qué tipo de ciudadano eres? ¿Eres el que busca la manera de verse beneficiado pasando por encima de los demás? ¿Tienes la conciencia para buscar la forma en la que todos podamos vernos beneficiados? Sin olvidar tus necesidades, ¿piensas también en la de los demás? No te vale. Y no te importan los demás y pasas por encima del que sea. ¿Por qué? Porque tú vas a tener lo que quieres. Creo que es un buen momento para mostrar nuestra conciencia, nuestra educación y poder demostrar que estamos preparados como ciudad, como una fuerza ciudadana para poder organizarnos y hacer las cosas bien. Creo que este sería un buen momento, pero todo depende de ti. El tema que tenemos para hoy es el maltrato familiar. Hablar del maltrato familiar, con frecuencia no nos damos cuenta de esta parte, porque lo primero que tenemos que hacer es saber claramente qué es el maltrato familiar. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre una discusión fuerte en pareja y el maltrato familiar? Un hombre empuja a su esposa porque ella, furiosa, lo quiere golpear porque llegó tarde la noche anterior, porque piensa que está saliendo con una mujer, y entonces ella se va encima de él furioso y lo amenaza, y entonces él empuja, tropieza con un mueble y se golpea. ¿Tú piensas que esto es violencia familiar? ¿Piensas que es una discusión? ¿Cómo manejas esta parte? ¿Piensas que la violencia familiar es exclusivamente asunto de los hombres?
Piensa primero que la violencia familiar no es exclusiva de marido y mujer. Con gran frecuencia, la violencia familiar se dirige a los hijos y más cuando va acompañada del uso de alcohol o drogas, por parte del padre, de la madre, de cualquiera de los dos. A veces no tenemos claro, pero la violencia hacia los hijos puede ser manifestada a través de abandono, a través de no dejarlos, no cubrir su necesidad, de no hacer por ellos ni lo mínimo indispensable. La madre y el padre amanecieron al día siguiente como se desvelaron y bebieron y probablemente no se levantan y el niño no fue a la escuela. Probablemente el niño ya aprendió esto y entonces cuando sus padres no se levantan, él solito se levanta, va a la escuela. A veces creemos que el maltrato es exclusivamente del hombre. ¿Qué pasa cuando una mujer está molesta con el marido y decide no atenderlo en la casa, deja de servir la comida, no lava su ropa ni cuida de sus enseres personales, deja de hablarle y menos aún permite el acercamiento afectuoso y esto sin mencionar el sexual? ¿Podría ser esto considerado como maltrato? El marido que se molesta con la mujer y restringe el aporte económico a la casa, le niega el apoyo que a la mujer le daba, ¿para qué? Para lo que ella acostumbra hacer, para hacerse el manicure, pedicure, para cualquier cosa que necesita, pintarse el cabello para sus gastos personales. El marido está enojado y en ese momento no hay dinero y restringe a la mujer. ¿Esto puede ser considerado maltrato? ¿Qué es el maltrato? ¿Y qué es la violencia verbal o la violencia emocional? Hay hombres celosos que no permiten que la mujer se vista como ella quiere y en el momento en que la ve vestida de forma que él no aprueba, en ese momento tenemos la parte donde él decide cómo se debe de vestir, a dónde debe salir. No le gustan las amigas con las que sale y la restringe y si ella salió a cenar con las amigas, él va a cerrar la parte de la puerta con llave, probablemente de la casa, impidiendo que entre o cuando menos del cuarto. Y no nos damos cuenta, hay una gran cantidad de formas de violencia, verbal y emocional. Sin embargo, a veces pensamos exclusivamente que la violencia verbal y emocional tienen que ver con los golpes. Y te diría, no tiene que ver solamente con los insultos. Hay muchas formas de maltrato que a veces no las tenemos claras. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook, Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando del maltrato familiar. Estamos hablando de que con frecuencia confundimos mucho lo que es el maltrato y la violencia familiar y no nos damos cuenta a veces qué es lo que significa el maltrato. Con frecuencia creemos que el maltrato viene y es exclusivo de los hombres a las mujeres y a veces no nos damos cuenta del maltrato que existe de las mujeres hacia los hombres. El maltrato tiene que ver con la forma como una persona se conduce hacia otra. Y puede haber desde violencia verbal y emocional, que tienen que ver con los insultos, que tienen que ver con el manejo de la cuestión enojo, afecto, donde una mujer puede sentirse asustada, atemorizada por lo que el marido le dice, le hace, y ahí hay un maltrato emocional. Existe desde luego también toda la parte del maltrato verbal a través de los insultos de lo que van haciendo. Decíamos, hombres celosos que no permiten que las mujeres se vistan como quieren o que salgan en la forma que deberían de salir. Y les digo que no sería, o los hombres, cuando hacen esto es como si sintieran que son dueños, que sus compañeras son como un objeto que les pertenece y ellos son los encargados de decidir qué hacen o cómo hacen las cosas. Y esa parte de mujer objeto de su pertenencia les lleva a pensar, a creer que ellos pueden hacer con ellas lo que quisiera. Los hombres no considerarían nunca, ni se verían con, ¿qué digo el derecho? Ni siquiera se verían con la idea de maltratar a sus compañeras, si en muchos aspectos la sociedad no les hubiera convencido de que sus mujeres son un objeto de su propiedad. Si no vieran claramente como que las mujeres son un ser inferior. Y desde luego que también las mujeres no se dejarían maltratar si no hubieran sido socializadas para ser dependientes, para ser maltratadas, para ser sumisas, si hubieran sido enseñadas a manejar claramente sus límites, a pedir sus derechos, a saber cómo hablar, porque déjame decirte que una relación de maltrato no empieza de un día para otro.
Normalmente la relación de hombre y mujer se da, con frecuencia, por el afecto, por cualquier razón que quieras, y empiezan como una pareja, es decir, los dos al parejo. Y conforme se va dando el tiempo, se van empezando a manifestar las formas de maltrato. No empiezan desde el inicio, y se van dando con el tiempo cuando la mujer no sabe con frecuencia poner límites, cuando no sabe darse un lugar. ¿Por qué? Pues porque han sido socializadas como mujeres dependientes, han sido enseñadas como mujeres sumisas que deben de callar. Cuando tú escuchas y escuchas claramente cómo un muchacho, y estamos hablando de un muchacho soltero, resulta que es un muchacho que sale con varias chicas y dicen, pillín, mira nada más, es un Don Juan. Y cuando escuchamos que una mujer lo hace, inmediatamente la sancionamos y lo que primero pensamos es, claro, es una mujer de la calle, mira nada más, es una zorra, es de lo peor. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué usamos diferentes tablas para evaluar lo que el hombre hace de lo que hace la mujer? Porque a veces, si podemos pensar, no, lo que pasa es que las mujeres quieren ser igual que los hombres. Déjame decirte que no es así. La mujer tiene un rol y debe de tener roles diferentes al del hombre. Y te diría que nada más es algo tan sencillo como la procreación. Y desde luego que la mujer es la que se embaraza, con frecuencia es la que se queda con los hijos. Te diría que hay roles en los que se van manejando diferencias, pero esto a la valoración como persona es muy diferente. Y no debería de ser una diferente valoración. No es que los hombres porque son hombres sí pueden salir y las mujeres no. Los hombres sí pueden beber porque son hombres y las mujeres no. Y te diría, todo esto es una forma de maltrato social en el que todos estamos metidos y que con frecuencia a lo mejor ni siquiera percibimos. El sexismo está presente en todos los aspectos de la vida. Déjame decirte que desde la guardería hasta la universidad, desde los cuentos, los libros de texto, los juguetes, la música, las películas, los programas de televisión, la religión y la propia familia van enseñando a los niños y a las niñas a poder perpetuar los roles machistas en los hombres y los roles sumisos en la mujer. Podemos tener claro, y todos hablamos de que hoy en día sabemos que hay una Declaración Universal de Derechos Humanos donde proclamamos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, pero no nos damos cuenta de que estas distorsiones se van manejando desde que estamos pequeños en la casa. Nos damos cuenta que los padres tratan muy diferente a los hombres que a las mujeres, y a los hombres probablemente les dan más libertades, les permiten hacer más cosas, a las mujeres desde luego que no, y todo este tipo de situaciones van generando desde chicos un doble mensaje. El mensaje de que los hombres con frecuencia son mejores, tienen más libertades que las mujeres. Que las mujeres las van enseñando desde chicas, a lo mejor atienda a tu hermano porque ya llegó. Cuando le dicen ustedes al hermano, oye, viene llegando tu hermana, atiéndela, sírvele algo, ve si ya comió. Y no se trata de una idea sexista o de que van a enseñar al hombre de una manera diferente. Se trata de que si alguien viene probablemente hambriento de la calle y nosotros manejamos el amor en familia, es igual que lo pudiera hacer cualquiera de los dos. La mujer viene llegando de la casa y viene llegando a la casa, probablemente de la calle, de hacer una serie de actividades, y el marido ya llegó desde antes. No sabe él qué útil y qué maravilloso sería que pudiera él también preparar algo para recibir a su mujer. Estar al pendiente de cuando llegó para poder apoyarla, ayudarla con algo. Claro que no. Lo que primero pensamos es la mujer viene probablemente de un horario de oficina igual al de él, trabajando, y sin embargo, a la hora que él llegue, él quiere que esté la comida lista y esté todo preparado. Y digo probablemente, porque creo que de alguna forma quiero pensar positivamente y quiero pensar que hoy en día las familias van empezando a cambiar esta parte. Pero cuando no nos damos cuenta, ese sin querer, esa falta de conciencia es lo que hace que sigamos perpetuando en nuestra sociedad las ideas de un desbalance enorme entre lo masculino y lo femenino. Y esto, desde luego, genera y propicia situaciones muy complejas, porque déjame decirte que esto no afecta exclusivamente a la mujer. Hay hombres que no pueden hacerse de sus emociones, no pueden manejar adecuadamente la expresión emocional, porque los hombres tienen que ser valientes, los hombres tienen que ser machos, los hombres se tienen que aguantar, y uno dice, ¿pero por qué? ¿Quién dijo esto? ¿En qué momento lo manejaron así? Hay hombres extraordinariamente sensibles que tienen que torcer
retorcer su sensibilidad porque tienen que seguir apareciendo como machos, como fuertes, como autónomos, como independientes, como... Y hay mujeres, desde luego, que tienen que aparecer como sumisas, frenar probablemente todo el carácter que tienen, a lo mejor toda la autonomía, individualidad, la independencia, el logro de objetivos, todo este tipo de cosas que son con frecuencia mal vistos en la mujer. Y estas distorsiones sociales solamente las podemos cambiar cuando nos damos cuenta de que esto es ahí. ¿Por qué? Porque déjame decirte que el ejemplo de que las familias no se dan cuenta de que hay un elefante enorme sentado en la sala, más que los que vienen de fuera, es un ejemplo claro de que a veces en la sociedad no nos damos cuenta de todas las aberraciones que vamos manejando, por considerarlas que es lo común, pues lo frecuente, es que así son las cosas, como quisiéramos que fueran. Qué importante sería que cada uno de nosotros tome conciencia para ir cambiando esta forma. Porque te diría que desde las madres que también insisten en seguir haciendo a sus hijas sumisas, calladas, al servicio, para atender a los hermanos, para atender al padre, para atender a la familia. Si nos diéramos cuenta de que eso de atender a los demás no tiene que ver con el sexo, sino que tiene que ver con una actitud humana, tal vez esto sería diferente y en las familias podríamos ver que el simplemente atender al otro y el poder decir, voy a decir, desde el momento en el que tú dices, te voy a servir un vaso con agua, ¿quieres? Voy a la cocina, ¿te gustaría algo? Tengo hambre, me voy a preparar esto, ¿te gustaría que te hiciera algo? En el momento en el que los dos pueden manejarlo, en ese momento estamos a lo mejor cambiando esta parte y empezamos a vernos, ahora sí, en esa Declaración Universal de Derechos Humanos, donde nacemos libres e iguales. Pero en el momento en el que el hombre está esperando que la mujer la atienda, oye, ¿me puedes hacer de cenar? A ver, ¿a qué horas vas a hacer de cenar? ¿Cómo no está lista la comida? Cuando vamos manejando esta parte, desde luego que hay problemas en eso. Cuando pensamos que exclusivamente porque nosotros traemos el dinero, tenemos que exigir todo lo que significan las acciones en la casa. Tú traes dinero y está bien, si ustedes eligieron ese rol, deben de darse cuenta de que el rol necesita ser estructurado adecuadamente. Acabamos de regresar de vacaciones. ¿Cuántas veces te das cuenta de que salimos de vacaciones y como el hombre paga a la mujer aún de vacaciones, sigue haciéndose cargo de lavar la ropa de los niños, de la comida, y uno dice, ¿realmente salieron de vacaciones? La mujer se llevó el trabajo desde la casa a las vacaciones donde salieron. Rentaron un cuartito en algún lugar, probablemente encontraron una casa que pudieron rentar y entonces en ese momento la mujer llega a hacer todas las faenas igual que como lo hacían. Si piensan, se distribuyen el trabajo para poder manejarlo adecuadamente o no hacemos nada de esto. ¿Qué conciencia tienes tú referente a cómo se van manejando las cosas? Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias que siguen con nosotros, gracias que nos acompañas desde tu automóvil, tu hogar, desde que cada día con tu participación nos vas ayudando a hacer este programa. Un anónimo nos comenta y nos dice, yo quiero compartir que viví o sentí como una violencia. Mi expareja llegaba a deshoras, en estado de embriaguez, y ponía música a todo volumen y hacía un gran escándalo. Me parecía una gran falta de respeto a la familia. Desde luego que sí, hay diferentes formas. Desde el momento cuando una persona cree que por el estado en el que viene eso le autoriza, a veces no tenemos claro cómo el volumen, desde el volumen en el que uno habla, desde cómo pone la música, desde... Todo esto es una forma de contaminación. Y esta contaminación va aumentándose cuando no sabemos cómo poner límites hasta que se va convirtiendo en un verdadero maltrato. Hay personas que llegan en estado de ebriedad a su casa y entonces lo que hacen es ponen la música a todo volumen y no les importa si nadie puede dormir. A veces, y no tenemos claro cómo, hay personas que no saben cómo tomar en cuenta las necesidades de los demás. Y cuando no saben cómo manejar o cómo tomar en cuenta las necesidades de los demás, pasan por encima de los derechos de otros. Y esto, desde luego, es una forma de falta de conciencia. A veces creemos que es por malo, por gacho,
Y diría, es una forma de inconsciencia, porque no nos damos cuenta de que hacer esto genera un daño en los demás y que no nos damos cuenta de que cuando yo propicio lo mejor en el otro, el estado de ánimo del otro hace que también muestre lo mejor de él hacia mí. Cuando yo paso por encima del otro, lo único que estoy propiciando es también el resentimiento y la molestia del otro. Enfermamos la casa y la familia con actitudes en las que creemos que la violencia se combate con violencia y cuando decimos, tú me hiciste esto, espérate y ahí te va. No sabemos qué importante es manejar las cosas desde otro punto de vista. Es ahí donde dicen, qué fácil es amar a las personas que te quieren. Qué difícil es amar al que te dice cosas desagradables. Qué difícil es mantener el amor con las personas, no cuando están contentas y amorosas contigo, cuando están difíciles, cuando están incómodas. Qué difícil es amar a tus hijos cuando están de mal humor o berrinchudos o complicados. Qué difícil es amar a tu marido, a tu mujer, cuando está de mal humor, cuando está neurótico o neurótica, cuando está violenta, cuando está... Qué difícil es encontrar el amor para poder tener una buena actitud. Y desde luego que lo que hacemos con frecuencia en esa inconsciencia, pasamos por encima de los demás y creemos de una manera absurda que la forma de manejar las cosas es generar más violencia, generar más caos, generar más problema. Y esto desde luego es un absurdo. Anónimo se comunica y nos dice, en mi niñez, en mi casa, padecíamos de maltrato por parte de mi padrastro, y mi madre no hacía nada al respecto, ya que ella lo quería demasiado. Esta parte, desde luego, que tiene que ver con la codependencia y que a veces no nos damos cuenta porque codependencia significa nada más diferente que una adicción a una relación. Así como el alcohol me está haciendo daño, como la droga me está matando, así probablemente una relación me está haciendo daño y me mata y yo soy adicto a la relación. Cuando, y como este anónimo lo comenta, no es extraño que la madre, con tal de que ese padrastro, ese hombre que logró ella nuevamente meter a su vida, con tal de que no se moleste y no se vaya, en ese momento lo que ella hace es aguanta lo que sea, y a veces esas mujeres sacrifican a los hijos con tal de que ese marido siga ahí. Y desde luego que esta es una situación, y vuelvo a insistir, de inconsciencia. Es una parte terrible que una mujer no sepa cuidar de sus hijos y poner límites. No es raro que los padrastros vean a los hijos como un impedimento para tener más acceso y más libertad con la mujer, y en ese momento los ven como si fueran un obstáculo y van malignizando la relación. Al principio no lo hacen, pero si la mujer no pone límites, el maltrato va aumentando y a veces llega el momento en que la mujer ya no sabe qué hacer. Es mucho más fácil cuando desde el principio sabemos poner límites y decimos, hey, esto no estoy de acuerdo en que les hables así, no quiero que los trates de esa manera. Cuando las cosas avanzan demasiado, entonces tenemos problemas. Y desde luego que hay programas que nos pueden ayudar en esto, programas que maneja el DIF de diferentes formas y que ustedes pueden consultarlos en DIF Guadalajara, en DIF Zapopan, y que ayudan a las mujeres que están en un maltrato grave. Laura nos comenta, yo no lloro porque en mi casa se burlaban. Ahora soy una adulta que le cuesta trabajo llorar y no tolero que las demás personas lloren frente a mí. Desde luego, Laura, y cuando nos comentas estos, te diría que desde luego que una parte importante es no nos damos cuenta, como en las familias a veces es el lugar donde no nos dejan ser nosotros mismos. Y no nos dejan ser nosotros mismos porque dentro de la familia hay cosas que nos impiden expresar y llegamos a creer que si nosotros fuéramos así, no nos van a querer. Se van a burlar de nosotros. Nos van a abandonar, nos van a criticar, y en el momento en que no nos quieran, entonces lo que hacemos es distorsionamos nuestra personalidad. Imagina que estás hablando no solamente de no llorar, porque uno puede llorar en diferentes circunstancias, y no porque tengamos que hacer una justificación, sino en este tipo de familias no se permite la sensibilidad. Y a lo mejor no lo tienes claro, pero vuelve a ser otra vez una forma de violencia de sexo. ¿Por qué? Porque todo lo que es llorar significa lo femenino y en esta casa nadie, ni hombres, ni mujeres, ni nadie lo va a manejar porque aquí no se acepta, en vez de entender que el llorar es una forma en la cual alguien está expresando emocionalmente cualquier situación
Tienes todo el derecho del mundo de llorar, y después de llorar entonces te pueden preguntar, ¿qué sucede? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Quisieras compartir lo que te pasa? Y entonces podemos sentarnos a platicar. Pero el prohibir que lloren no mejore nada, al contrario, hace que las personas nos sintamos culpables por llorar. Otro anónimo nos comenta, mi esposa siempre está faltando al respeto a mí y a mis hijos, y si trato de calmarme me insulta, es muy posesiva. ¿Qué debo de hacer? Desde luego ya hay diferentes situaciones. Cuando voy comentando esto, lo primero que digo es, nunca una relación desde el principio, lo que hace esta relación en ningún momento, al principio es una situación ni de violencia ni de maltrato. Esto se va dando con el tiempo. Al principio ella probablemente te dio una respuesta o un resultado, a una situación que hiciste, te dio una respuesta fuerte. Y en el momento que te da una respuesta fuerte, a lo mejor tú te quedas callado, a lo mejor te aguantas, a lo mejor cambias, a lo mejor tratas de buscar la manera de hacerla diferente, de hacerla que ella en ese momento se sienta bien, trate de estar bien, y entonces tú te quedas callado y no dices nada, en vez de poder decir, oye, no me gusta el tono en que me hablas, oye, me gustaría que me trates de una manera más afectuosa, trátame con más respeto. Cuando uno va hablando esto desde el principio, la otra persona se da cuenta que hay un límite. Cuando no sabemos cómo poner límites, permitimos, y esto con frecuencia se da porque así fuimos enseñados en nuestra casa, o porque en nuestra casa no nos enseñaron a poner límites. Son las dos cosas. Una, cuando tú viviste el maltrato en tu casa, probablemente aprendiste a dejarte maltratar y entonces no sabes cómo poner límites. O la otra es, creciste sobreprotegido y en esa sobreprotección no te enseñaron a poner límites y entonces eso hace que tú permitas también el maltrato. Cuando estás metido en una situación de maltrato, sucede que la otra persona seguirá en el maltrato mientras no pongas límites. Y no se trata de que vas a poner límites en forma violenta. Se trata de que vas a poner límites con educación, con clase, pero con firmeza. No puedes permitir que también tus hijos sean maltratados. Y para eso es importante el saber cómo hablar, el poner límites. No discutas en el momento en el que se da la situación. Utiliza un momento diferente. Cuando no hay un pleito, cuando no hay un problema y que puedas decirle a tu esposa, me gustaría hablar contigo de un tema que me parece importante. Estoy seguro de que ella quiere a tus hijos tanto como tú. Y lo que sucede es que a veces le cuesta trabajo el control de impulsos. Y que entonces podrías hablar con ella para decir, me parece importante que podamos lograr un control para no irnos hasta allá. ¿Crees que puedas hacerlo? ¿Crees que deberíamos de buscar ayuda? ¿Qué crees que deberíamos de hacer? Poner las cosas sobre la mesa como algo que les interesa a los dos, a los hijos también, que la familia se vería beneficiada con esto, en vez de que simplemente lo manejas como que la vas a sentar en el banquillo de los acusados, porque esto va a hacer que ella se defienda. Cuida esa parte y date cuenta de que a veces probablemente ella no sabe, no se da cuenta clara de lo que hizo, se le fue y se le escapó y a lo mejor ella se siente culpable después. Háblalo, maneja compasión cuando te acerques a ella a decirle las cosas y verás cómo todo podría ser diferente. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando del maltrato familiar y sostenemos que no existiría ese maltrato familiar si no convirtiéramos el amor en un asunto de donde cosificamos al otro. Muchas veces, desde la parte del aprendizaje social, hacemos que toda esta parte sea distorsionada y aun cuando las Naciones Unidas nos definen el maltrato de género como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Las estadísticas son terribles cuando nos hablan que 2 de cada 5 mujeres están sufriendo alguna forma de maltrato.
Y desde luego que esta parte tiene que ver con la conciencia. Si nosotros lográramos cambiar esta parte e empezar a manejar nuestra relación como pareja y darnos cuenta que socialmente es importante no seguir repitiendo los patrones prejuiciados del machismo, donde vamos haciendo que la mujer represente esa parte de atención al hombre, esa parte de sumisión, esa parte de sometimiento. Y no estoy hablando de que los hombres y las mujeres seamos iguales en los roles. Tenemos roles complementarios. Y déjame decirte que hoy en día hay muchas mujeres que trabajan y hombres que no trabajan y a veces se quedan en la casa, y esto desde luego no hace que el hombre sea menos hombre por estar en esa posición. Hay ocasiones en las que vemos cómo hay hombres que saben cómo atender directamente a la mujer y en ese rol ellos lo manejan bien, así como hay mujeres que también dentro de lo que es el trabajo son bastante exitosas. Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es identificar que el maltrato se da cuando no hay una valoración de igual a igual. En el momento en el que yo no te sé valorar como alguien igual a mí, cuando no veo que tus necesidades sean iguales a las mías, en ese momento estoy empezando el camino hacia el maltrato. Y esto de lo único que se trata es, conforme vaya avanzando la situación, va a ser cada vez peor. Los padres tenemos que darnos cuenta y cambiar la forma como vamos educando a nuestras hijas, educando a nuestros hijos, para poder ayudar a que vean esta parte y que las hijas sepan cómo poner límites, cómo darse a respetar, cómo pedir las cosas y que no están ahí nada más para atender o para ser sumisas. Tenemos que entender a los niños, a darles un lugar a la mujer, a darles el lugar a la mujer, a las hermanas, a las amigas, y poder manejar esa relación como de igual a igual. En el momento en que lo hagamos, probablemente las cosas van a ser muy diferentes. Si no tenemos claro esto, no nos daremos cuenta cómo estamos construyendo una ciudad, una sociedad donde maltrato sea la constante. Y desde luego damos gracias a Adriana Antonio y a Carlos Velázquez, que con ellos es como este programa tiene razón. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. La violencia inicia en el momento en que no estoy dispuesto a darte un lugar igual al mío a mi lado. Las parejas, las familias, deberían de ser instituciones de amor, donde lo primero que marca el amor es: yo estoy dispuesto a ver todo lo bueno que hay en ti, a valorarte. Y si cometes algún error, me acercaré con compasión a señalártelo, probablemente a ayudarte y decirte cómo te puedo apoyar. ¿Te das cuenta de esta parte? Me duele a mí también como a ti. ¿Cómo podemos hacer para trabajar o manejar con ello y elaborar propuestas para hacerlo diferente? Cuando yo empiezo a perseguirte a ti buscando tus errores, cuando empiezo a perseguir a mis hijos orientado nada más en lo malo que hacen, en ese momento estoy caminando el maltrato. Y el maltrato es todo lo opuesto al amor. En una familia donde no existe amor, donde las cosas no son manejadas adecuadamente, en ese momento el maltrato hay lugar. Nuestros hijos perderán su estima. La estima será cada vez más mal manejada. Irán poco a poco hacia abajo en esa parte del manejo de su estima y no sabrán cómo poner límites. En el momento en que tú los enseñas a ser amados, hablando de lo bueno que tienen, destacando sus valores y ayudándolos a sentirse mejor, en ese momento verás cómo vas tú formando mejores hombres. Y en ese momento verás que el amor de pareja florece, crece y se convierte en algo sólido. Todos deberíamos de llegar, a través de ese amor sólido, al final de nuestra vida. Lo perdemos cuando no ponemos cuidado en esto, cuando caemos en esa forma de maltrato que al principio no se nota, pero que termina por convertirse en una parte terrible. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo martes en esta tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos.
Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.